Hola, Ang, claro que sí, hablemos del atonismo, también conocido como la religión de Atón o la religión o herejía de Amarna. Fue una religión del antiguo Egipto fundada por Amenofis IV, rebautizado a sí mismo como Akenatón, que significa el resplandor de Atón, que fue el 10º faraón de la 18ª dinastía que gobernó Egipto entre el 1352 y el 1335 antes de la era cristiana aproximadamente. Aunque en efecto la religión a menudo es presentada como monoteísta, no faltan egiptólogos, como por ejemplo John y Colin Darnell, que sostienen que en realidad era enoteísta. Sea como fuere, el atonismo es por lo menos monólatra, ya que se centra en el culto al dios Atón, el disco solar. Atón significa, o Aten, significa círculo o disco, y su representación iconográfica es esta, el disco solar con múltiples manos en forma de rayos sosteniendo el Ankh o cruz de la vida. Atón se encuentra mencionado por primera vez en los llamados papiros de Abusir del siglo XXIV antes de la era cristiana, descubiertos en los complejos funerarios de Neferkara-Kakai, el tercer faraón de la quinta dinastía. En estos textos, Atón ya es presentado como un aspecto del dios Ra, dios del sol y origen de la vida, convertido en tiempos de la quinta dinastía en el dios nacional de Egipto. Atón, como un dios con entidad propia, aparece por primera vez en la historia de Sinué, escrita durante la 12ª dinastía, poco después de la muerte del faraón Amenmet I en 1961 antes de la era cristiana aproximadamente. Sin embargo, tiene un papel todavía oscuro y poco importante, y de no haber sido por Akenatón habría pasado por la historia de Egipto sin especial pena ni gloria, como tantos otros dioses. Hay indicios de que Atón se estaba volviendo ligeramente más popular durante la 18ª dinastía, cuando Amenhotep o Amenofis III, el padre de Akenatón, nombró su barcaza real como espíritu de Atón y celebró varios rituales Jebset en la residencia real llamada Palacio del Deslumbramiento de Atón. Pero, sin ninguna duda, fue su hijo, Amenhotep o Amenofis IV, rebautizado como Akenatón, quien introdujo la revolución atonista al afirmar que Atón era superior al resto de deidades y dando una serie de pasos que culminarían en la consideración de Atón como el único dios de Egipto. Pero, como digo, hay discusiones sobre si en la cosmovisión de Akenatón había espacio para otros dioses o Atón era el único. No hay ningún indicio de que su padre, Amenofis III, rechazara a otras deidades. Aunque muchos faraones anteriores a Akenatón habían adoptado a un dios como protector real y cabeza del Estado, nunca se había dado un intento de excluir a otras deidades, y la multitud de dioses siempre había sido no solo tolerada, sino adorada. El atonismo fue introducido por Akenatón en el quinto año de su reinado, que es cuando se cambia el nombre, hacia el 1348-1346 aproximadamente, que inicialmente permitía la adoración a otros dioses. Al ser el culto a Atón característico de Tebas, Amenofis IV promovió numerosas construcciones en la zona, algunas de las cuales ya estaban dedicadas al dios Atón con su nombre inscrito en el interior de un cartucho, que era una práctica reservada para los faraones. Así, Atón se convertía en el dios personal del faraón y por lo tanto de todos y cada uno de sus súbditos. Los motivos de Akenatón para convertir el atonismo en la religión del Estado fueron tanto espirituales como políticos, que en la época eran dos cuestiones inseparables. Además de su honesta devoción a Atón, de la que no hay por qué dudar, el faraón también deseaba posicionarse entre el dios y el adorador, sin intermediarios, sin clero. De esta manera, el todopoderoso sacerdocio de Heliópolis, con el dios Ra a la cabeza, perdía influencia ante la casa real, que reforzaba su poder político al convertirse el faraón también en el único y sumo sacerdote. De esta manera, Akenatón fundó la ciudad de Ajetatón, la actual Amarna, como nueva capital para distanciarse del culto tradicional de Heliópolis, persiguió la adoración a otros dioses y su culto, y cerró muchos templos tradicionales mientras erigía otros templos atonistas.
Sin embargo, tras su muerte, los faraones posteriores regresaron a la religión tradicional egipcia, politeísta, y se esforzaron por eliminar de Egipto y de sus registros cualquier presencia o mención a Akenatón, los templos atonistas o las menciones a Atón como dios supremo, aplicando la damnatio memoriae, eliminando así mucha información sobre este curioso e interesantísimo periodo de la historia de Egipto.